Ensalada. ¿Qué dice la gente? Sean todos más que bienvenidos a este último capítulo del 2025, final de este año, final de esta temporada. Pero antes de que todo esto prosiga, le damos la bienvenida a él, el condimentador de esta ensalada, Lucas Talismán. Andan todos, bueno, acá estamos en otra ensalada tratando de poner un poquito de sabor. Hoy te traemos otro programa de Etiqueta Negra. Hoy nos visita un músico nacional, grosso de las teclas, que pasó por varias bandas dejando su huella, su impronta. Hoy con nosotros el gran Javier Chino Retamoso. ¿Cómo estás, Javi? Muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a la ensalada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, agradecido por la invitación, no sé si me escuchan bien, pero bueno, agradecido por la invitación y bueno, dispuesto a responder preguntas. Para arrancar y romper un poco el hielo, contale un poco a la gente cómo empezás en la música y por qué las teclas. Bueno, esto arranca cuando yo tenía 8 años. En mi casa nadie tocaba instrumentos, había unas guitarras, pero bueno, no. Mi papá había estudiado guitarra muy poco. Bueno, en una charla, en un almuerzo, surgió una conversación de mi mamá, de que una amiga de mi mamá, la hija, iba a estudiar música, más específicamente piano. Y bueno, yo escuché esa conversación y le dije a mi mamá que quería estudiar piano también. De la nada, no sé por qué lo dije, no sé, hasta el día de hoy no sé por qué pasó, pero pasó. Y bueno, me empezaron a mandar a una profesora particular a estudiar piano. A los 8, de ahí a los 12 años, yo ya empecé a escuchar otro tipo de música. Tengo un hermano más grande que escuchaba mucho rock. Y bueno, empecé a escuchar bandas de rock, me gustó mucho Kiss, me hice fanático de Kiss. Ahí empecé a relacionarme con lo que era el rock. Y bueno, un tiempo después pasé un conservatorio de música un poco más complejo, con más recursos musicales, empecé a estudiar un poco más. A partir de ahí, bueno, una carrera, y empecé a tocar canciones, aparte de los clásicos que yo estudiaba, empecé a tocar canciones de rock, me di cuenta que tenía facilidad para sacarlas de oído, tenía buen oído, y bueno, ahí arrancó todo. Después empecé a escuchar Deep Purple, y bueno, cuando escuché Deep Purple me cambió la cabeza y me a fanatizar por el sonido del órgano, y bueno, todos los sintetizadores, y bueno, así es como, de alguna manera arranqué. Wow, ¿qué nos podés contar? ¿Qué recordás de la primera experiencia con la banda Reactor, con la que llegás a grabar tu primer disco? Yo, antes del Reactor, había estado tocando mucho tiempo antes con una banda que, digamos que ese fue mi primer acercamiento a lo que fue un proyecto en serio, ¿viste? Yo tocaba primero con amiguitos de la escuela, ¿viste? Cosas así que nos juntábamos en una pieza a tocar, y no era nada serio, o era un intento de hacer algo serio. El primer proyecto serio que yo tuve a nivel de tocar con tipos que tocaban muy bien fue LZ2, que era una banda que la había armado un violero que se llama Martín Nie, que después fue violero de una banda llamada Kamikaze, tuvo mucha trascendencia después. Y ese fue en parte el primer proyecto de tocar en serio, que todos eran más que yo y tocaban muy bien. Después de ahí, después que toqué en el Z2, ahí empecé a tocar el Reactor, que fue una banda que se armó acá entre un amigo que yo tenía acá, yo soy de San Martín. Me habían hablado de un proyecto que tocaba muy bien, yo lo fui a ver, yo le decía que tocaba, que no estaba yo muy equipado, porque la verdad que no tenía teclados, pero bueno, conseguimos teclados por ahí para tocar, y bueno, en un momento empezamos a grabar, en esa época se grababa en cassette, ¿viste? Ahora no se hace más eso, teníamos una porta estudio, se grababa así, y el bajista que tocaba con nosotros conocía a un tecladista que tocaba en una banda antigua que se llamaba Orios, que era un tecladista que era legendario acá en San Martín, y se había hecho productor. Bueno, nos escuchó y nos produjo la posibilidad de grabar un disco, que fue una experiencia buenísima, porque yo
digamos, había grabado demos, pero nunca había grabado discos. Fuimos a grabar a los estudios Guión, y él tenía teclados, o sea que me ayudó. Que fue la primera vez en mi vida que yo pude tocar. Yo era fanático del órgano Hammond. Este productor tenía un órgano Hammond, tenía un minimum, tenía teclas muy interesantes. Para mí, yo era fanático de esas teclas, y sobre todo del órgano. Y bueno, pudimos grabamos un disco, estuvo entretenido. Quizá ahora a la distancia lo veo como que pudieron haber faltado algunas cosas, pero fue todo muy a las apuradas también, pero fue una experiencia que me ayudó mucho para grabar discos más adelante. Llegamos a principios de los 90 y sos convocado para sumarte a las filas de Rata Blanca. ¿Qué le podés contar a la gente que nos escucha? ¿Cómo fue ese debut y cómo fue también ver desde adentro la despedida en obras de Adrián Barilari, que venía de arrasar con todo, y venían también de sacar un EP recién del horno, como lo fue el Libro Oculto, ¿no? Sí, bueno, yo esa época, yo la recuerdo, bueno, justamente yo estaba tocando el Reactor en ese momento. Yo había tenido contacto con Rata muchos años antes. De hecho, viste, recién te hablé de LZ2. LZ2 era una banda que tocábamos allá por el año 87, ¿viste? 88. Yo me acuerdo que en esa época yo ya había tenido contacto por medio de un amigo en común que teníamos para tocar un ensayo de Rata, pero así como zapado, ¿viste? Una cosa muy así. Había un piano ahí, empezamos a tocar. Así que ya había como una relación y un conocimiento entre la banda y yo. Y bueno, cuando en un determinado momento, en esa época, al principio del 93, pues más exactamente, un día me llamó Hugo y me convocó para hacer una prueba, porque se había ido Hugo. Y bueno, me fui a probar, quedé en la banda y obvio, ellos venían de grabar el Libro Oculto, que había que presentarlo. Y bueno, la presentación era en obras sanitarias, y para mí era un flash, porque viste, en esa época tocar en obras era tocar, viste, claro, el mejor lugar de rock que se podía tocar. Y bueno, yo debuté ahí en obras, fue mi primer show y fue el último show de Adrián. Así que yo cuando entré a la banda ya sabía que Adrián iba a hacer ese show, iba a cumplir este compromiso que tenía, pero ya estaba hablado que él iba a hacer ese show y se iba a ir de la banda. Así que el recuerdo que tengo es, por un lado, muy bueno en el sentido de llegar a una banda y el primer show hacerlo en obras, ¿viste? Que era como una especie de sueño. En ese sentido fue muy groso. El debut fue ese, me acuerdo que fue en esas épocas, porque fue todo muy vertiginoso, ¿viste? Yo también estaba pasando por una cuestión personal, ¿viste? Bastante delicada. Tenía a mi papá enfermo, después mi papá falleció, estaba con una enfermedad, y bueno, fue todo en el medio de todo eso. Yo venía muy arraigado a la banda la Actor, ¿viste? Recién habíamos grabado ese disco. Entonces fue todo, por eso te digo, por un lado estuvo bueno, por otro lado hubo una especie de, ¿viste? De sensaciones varias, porque bueno, no sé si ustedes son músicos, pero bueno, cuando uno toca en una banda es como que se aferra mucho y es difícil, pero lo que no podía hacer era tocar en las dos bandas. O sea, entonces no podía estar tocando en Rata con todo el tiempo que tocaba Rata y tocar en otra banda. En esa época no se podían hacer esas cosas. Ahora capaz que sí, en esa época era más difícil. Claro. Sí, entiendo perfecto. Debe haber sido un gran compromiso y difícil la situación personal y en lo musical. Bueno, también como músico quiere rendir al 100% y también a veces tiene que tomar decisiones como para puntapié a la carrera a veces, sin desmerecer a Reactor ni a ningún otro proyecto, pero claramente Rata venía posicionado de otra forma y como vos bien decís, debutaste en obras nada más ni nada menos, en una despedida de Barilari con un futuro bastante interesante para adelante, para ustedes. Sí, aparte hay otro punto muy importante en esa situación,
que me gustaría contártelo. La forma de trabajo de Rata Blanca era algo, ¿cómo te puedo explicar? Algo diferente al plano que se manejaba en esa época. Digamos, sobre todo teniendo en cuenta el género que nosotros tocábamos, ¿no? O sea, todos veníamos del rock o del heavy metal. La forma de trabajo de una banda como Rata era muy diferente a la que yo estaba acostumbrado. O sea, no estoy hablando estrictamente de lo musical, estoy hablando del trabajo en sí, ¿viste? De las horas de ensayo, de tomarte las cosas de una manera que uno no venía acostumbrado. Yo siempre fui muy responsable, no hablo de tomarte las cosas a la ligera, nunca me las tomé a la ligera con ninguna banda. Pero el cambio de formato de trabajo, de venir, yo ya había tocado varias bandas, más allá de que yo era chico, había tocado varias bandas. El cambio de formato de laburo que tenías al pasar a Rata, para la época era abismal. Ahora ya todo se profesionalizó más y hay bandas que trabajan muy bien, hay bandas que están en el under ahora que trabajan muy bien también. Pero el training que te da Rata Blanca es una cosa que realmente a mí me llamó la atención y hasta el día de hoy lo sigo valorando, porque si hay algo que aprendí de haber pasado por Rata fue eso, la forma de trabajo y la forma de manejarse dentro de una banda. Sí, y aprovechando eso, te llevo a España en el año 94, donde graban Entre el cielo y el infierno, disco que el pasado mes de septiembre cumplió 31 años, dicho sea de paso. Tenemos un especial en el canal con Mario Ian, una data hermosa que hicimos y los invitamos a todos, dicho sea de paso, a que lo escuchen. Pero volviendo al disco, es un disco particular que no envejece nunca mal, sino que todo lo contrario, parece que el tiempo le sienta cada vez mejor. ¿Cómo fue la creación de este disco en donde se dio la posibilidad de aportar mucho a los demás músicos, digamos? Sí, fue una etapa que tuvo mucho trabajo, primero acá, y que tuvo una conclusión de trabajo mucho mejor en España. Tuvimos la posibilidad de trabajar un disco, primero, digamos, de acá de manera de laboratorio, acá en Buenos Aires, en la sala, ensayábamos, y después continuarlo en el medio de una gira que estuvo buenísima, una gira europea que no muchas bandas tenían la posibilidad de hacer, y que fue en el marco de ir recorriendo ciudades y en los parates que nosotros estábamos instalados en Madrid, y salíamos los fines de semana a tocar por toda España. En la semana nos concentrábamos en estar en el estudio y grabar un disco que marcó un punto en una banda muy importante. Y en esto quiero hablar también de Rata 7, porque para mí Rata 7 también, te decía que fue un disco importante, que fue elaborado acá en Buenos Aires y concluido en medio de una gira en España, que fue un disco que marcó un punto, digamos, de observación de la carrera de la banda, ¿no? Fue un disco muy diferente, donde pudimos trabajar todos y que se hizo de manera metódica y que se trabajó muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en medio de una gira cuando lo terminamos, estábamos en una gira en Europa, claro. Pero fue un disco muy... Obviamente decíamos que era un disco particular porque les abrió muchas puertas, como tocar en un Monster en Brasil, compartiendo escenario con Ozzy o con Alice Cooper, pero acá se les cerraron muchas de esas puertas que habían quedado abiertas unos años atrás, ¿no? Sí, en realidad todo venía de un desarrollo de cómo estaba la banda, de la carrera de la banda también. No te olvides que Rata Blanca venía de un cimbronazo terrible, de un éxito como Formamos Espadas y Rosas, que reventó acá en Buenos Aires, que tuvo un pico de popularidad increíble. Como todo eso, después llega un momento que se desvanece, tuvo un cambio de cantante, bueno, vos ya sabés, y después la banda volvió a otro estilo. Y quizá ese estilo acá en Argentina, desde esa época, y yo considero que ahora también, tiene un arrastre de gente no popular.
la verdad es esa, de un sector de gente que sigue el estilo. Y bueno, Recién el Infierno es un discazo de heavy metal, muy bien hecho, muy bien compuesto, se suena todo, los temas se suenan todos, y es un disco de heavy metal. Yo no sé si es tanto que bajó digamos, el apego a la banda. Yo creo que el estilo del disco convoca un cierto grupo de gente, por eso se dice que es un disco de culto, ¿viste? Convoca una cierta cantidad de gente. Entonces vos cuando lo comparás con lo que era lo popular de Rata Blanca, ¿no? En el principio de los 90, sí, hubo una baja de tensión en cuanto a la aceptación de la gente. Pero yo creo que tiene que ver más con el estilo de música que con la producción en sí de la banda. Una pregunta, Javi. Vos, hablando de Rata 7 específicamente, ¿por qué, de tu punto de vista, de adentro, interno, más allá de la industria, de lo que se esperaba de Rata, pero, a ver, pongo un ejemplo personal. Si por ejemplo, la carrera de Ozzy, teniendo en cuenta el sonido, ha variado. Siempre tiene algo de Ozzy, pero siempre ha variado, ha buscado, ha investigado, ha tenido temas como Mama Coming Home que han causado mucha controversia también. Le pasó a Metallica con Nothing Else Matters o el disco negro y termina siendo el más vendido de la historia del heavy metal. Pero desde tu punto de vista, ¿qué pensás, qué crees que pasó con el Rata 7? ¿Por qué crees que no prosperó o que no marcó esa tendencia que estaban buscando? Bueno, yo creo que muchas cosas pasaron. Yo prefiero pensar que fue un tema de difusión. Me quiero quedar con eso. Creo que el disco no tuvo el apoyo que debió haber tenido. No sé si fue por parte de la industria, no sé si fue por parte de la compañía. La verdad que no me detuve a pensar por qué el disco no tuvo más difusión. Creo que Rata Blanca también desde los medios ya era una banda que venía un poco marcada, porque Rata Blanca siempre tiró una onda de rebeldía, sobre todo ante los medios. Y venía así de un bajón, la banda venía de un bajón, o sea, más allá de que decir el infierno, ya te digo, fue un disco extraordinario, sobre todo para el público del heavy metal. Es lo que te hablaba un poco antes, para el sentido del medio popular, no fue un disco popular. Después el tema de lo anterior, como Vamos Espadas y Rosas, o más específicamente con Mujer Amante, La Leyenda del Mago, para esa época ya era como que la banda ya había estado muy arriba, entonces como que se cumple el ciclo, ¿viste? Y me parece que el Rata Blanca 7 se editó en ese momento de confusión, de que no había un apoyo general para la banda, y creo que yo prefiero pensar que fue eso. Después también hay otras cosas que tienen que ver más con el estilo, con cosas que son más técnicas, que prefiero, ¿viste?, pensar que no pasó por ahí. Pero creo que fue un disco bueno. A mí me parece que fue mejor de lo que pareciera ser que representó. Me parece que es un disco que es mejor de lo que aparentó ser, ¿viste? También eran etapas. Bueno, la banda estaba también pasando por un proceso y por una etapa, y bueno, las cosas se dieron así, y es como te los pinta el destino, ¿viste? O sea, más que eso no sé. Yo estoy muy contento de haber grabado ese disco. A mí me gusta mucho, Recién el Infierno también. Y después, te digo más, con el tiempo se han valorado canciones de ese disco también. Y qué sé yo, en el exterior hay canciones que se valoran mucho, y que si las reeditaras otra vez, no sé qué pasa. Eso es lo que pienso, sinceramente. Más acá en el tiempo, después de la separación de Rata, te sumás a Mala Medicina, proyecto del Negro Sánchez. Que en paz descanse, y un gran saludo a la familia, que ayer fue su cumpleaños. Tenían ideas parecidas, por eso la convocatoria. ¿Qué recordás de ese proyecto? Mala Medicina también una banda que tuvo dos etapas. La primera etapa, a mí me llamó Guillermo para grabar un disco que estaba compuesto. O sea, me llamó casi, que diría, como sesionista. Uh-huh. Después
cuando empezamos a grabar, y toda la historia de formar parte de la banda, se grabó el primer disco que tiene una etapa que estaba Gaby y Mariano cantando y le había dado toda su impronta y un típico muy bueno, lleno de hits para mí, pero que estaba muy marcado por la composición de Gaby, de Gabriel Mariano, ¿viste? Tenía un estilo muy Bon Jovi el primer disco. Bueno, de hecho fue el band, ¿no? Pero más allá de eso, estaba muy marcado para ese lado, estaba muy bueno, a mí me gustaba mucho el primer disco de Argentina. Pero bueno, después Gaby decide irse de la banda, entonces el negro me dice, escucha, vamos a seguir con esto, vamos a buscar un cantante, y hay que componer. Y bueno, yo conocía a un violero que se llama Lucio Antonini, que tocaba conmigo, lo convoqué para el proyecto. Bueno, a Guillermo le gustó mucho cómo tocaba y empezamos a componer otras canciones. Y después llegó Norberto Rodríguez, la banda, como cantante, y bueno, digamos que ahí cambió el giro musical de la banda. El segundo disco no tiene nada que ver al primero, es más hard rockero, no es tanto Bon Jovi, es más, yo te diría que más que ver con el hard rock inglés, ¿viste? Y bueno, ese disco casi que lo compusimos, digamos, yo compuse muchas canciones de ese disco, ese disco a mí también me gusta mucho, pero no tiene nada que ver con el primero, son dos etapas diferentes. Así que bueno, presentamos ese disco, estuvo bueno, hicimos una gira de acuerdo con la capa de la provincia. Después, bueno, Norberto decidió dejar la banda y bueno, ahí medio que la cosa aflojó un poco, seguimos unos años más con otro cantante y bueno, entonces después decidí dejar el proyecto, que estaba bueno, estaba muy bueno. Sí, la verdad que abono a esa descripción que haces. Yo toqué con el negro 2012-2013, tocamos un par de veces acá en Rosario y el negro me había invitado a hacer la voz de Mala Medicina en el último disco, Ave Fénix. Ya estaba grabado incluso el disco, pero él quería que grabara las voces yo de nuevo de todo el disco y me parecía que era un gasto muy grande para que el negro afrontara en ese momento y le dije que en ese momento no, lo íbamos a ver más adelante y bueno, lamentablemente después no se pudo dar y terminó falleciendo, pobre negro, con el cual tenía una muy buena relación de amistad, la verdad. Pero sí conozco un poco la historia más desde el lado del negro y tal cual como lo haciendo un reconto de tu carrera. Pasás por grandes proyectos, un tributo a Deep Purple, formás parte de la banda de Graham Bonnet, ex Alcatraz, Rainbow, una de las voces más emblemáticas de la música, si se quiere. Te sumás a la banda de Mario Ian, grabás con Alacrán un DVD de su reunión y hasta llegás a ser convocado otra vez por Jardino para una formación nueva de Temple. También invito a la gente que se copie y vea el video con la entrevista que hicimos. Para redondear, cuando lo ves todo así o cuando lo escuchás, ¿qué te pasa? Pensás que si vos ves como espectador, no como Javier, lo ves de enfrente y te presentan esta historia, ¿qué opinión te da? Y mirá, tenés que verlo desde el lugar un poco del género. Yo siempre hablo del género, ¿viste? Yo le digo a un pibe que escuchó toda su vida otra música que no sabe ni quién es, pero para la gente que es del palo, bueno, es un currículum bastante interesante, más allá de que me haya tocado a mí. Yo me cuesta mucho hablarlo desde otro lado, pero la verdad, más que nada por un tema también de que se dieron cosas que es como, viste, es como cuando sos chiquito y decís quiero jugar en primera y a mí me ha pasado con gente, bueno, vos nombraste a Graham Bonnet, a Ronnie Romero, yo te sumo a Rudy Sarzo. Yo hice una gira con Rudy Sarzo y con Alacrán, o sea, Alacrán era la banda de Rudy Sarzo, presentamos toda la carrera de Rudy Sarzo, todo el país, llegamos a tocar hasta en Ushuaia. Después te puedo hablar de Louis White, nosotros tocamos en Edimburgo con Temple, con Ronnie Romero y lo iba a cantar de invitado Louis White. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí Rainbow es de las 4 mejores bandas que yo escuché en mi vida y soy fanático de toda la carrera de Rainbow y de todos sus integrantes. Así que
te imaginarás lo que habrá sido para mí estar tocando con 3 de los cantantes, ¿viste? O sea, sí. bueno, si contás a Ronnie, como 4, o sea, te quiero decir que es como jugar con, ¿viste? Con tus ídolos del fútbol, jugar en batalla. Me cuesta mucho verlos del otro lado, más que nada por mi fanatismo a esos tipos, ¿viste? O sea, igual tuve una cierta capacidad de control y me manejé como un tipo que está tocando en una banda, ¿viste? ¿No? Por dentro no lo podía creer, pero mantuve el control y bueno, estoy tocando con este tipo y estoy tocando. Pero después cuando llegaba a mi casa pensaba, ¿viste? Este tipo estaba en el póster y ahora estoy tocando al lado de él, ¿viste? Bueno, por eso esas sensaciones yo las he tenido en todo este tiempo un montón de veces, ya sea con Turner, con Rajamones, con Sarso, con toda la gente con la que tuve la suerte de tocar al lado y después ni hablo de la gente que puede conocer, a pesar de no haber tocado, yo tuve la suerte de estar en los camarines con Pablo, ¿viste? Sacarme fotos con John Donne, con Canlita, todo eso en el medio del sueño, ¿viste? Ahora a la distancia no lo ve así como un sueño, pero bueno, la verdad que estoy muy contento con este tipo de cosas. Me cuesta mucho verlo desde otro lado, pero el culo es fan, o sea, pero bueno, sí, por supuesto estoy muy orgulloso de eso. Como para no hacerlo, como para no. Tremendo lo que se me pone la piel imaginarlo nomás. Claro. ¿Qué nos podés adelantar o contar de tus proyectos? ¿Qué es lo que se viene para el año que viene, Javi? Bueno, yo ahora estoy tocando mucho, más que nada como sesionista, estoy haciendo algunas cosas. Estoy trabajando mucho con las producciones, no sé, ustedes saben que Fernando Carcela tiene una productora y labura mucho, tiene mucha gente que labura con él. Bueno, yo estoy laburando mucho en las producciones de él, en algunas bandas que él produce. Estoy trabajando en esas cosas y después yo tengo como una especie de borradores de hace muchísimos años, tengo canciones, tengo temas instrumentales y nunca he tenido el tiempo por cosas de la vida de tocarme de lleno a producir mías y esos temas míos. Y estoy pensando este año a dedicarme muchísimo más a eso, ¿no? Más que nada por cómo se maneja ahora la música, ¿no? Ahora es agarrar un tema, grabarlo, hacer un buen video y tirarlo. No es más como antes que tenías que dedicarte a grabar un disco, tardabas un año. Ahora es todo mucho más flexible, más rápido. Y bueno, la idea es sacar a flote esos temas, hacer una movida solista, por supuesto invitando gente, y los temas que sean cantados invitaré a algún cantante, y los temas instrumentales los voy a hacer instrumentales invitando a músicos también. Pero la idea es tirar uno cada 2 meses o uno cada 3 meses, y eso es lo que tengo muy para este año, para el año que entra, así que estoy muy enfocado en eso y como proyecto de futuro tengo eso, sinceramente. Muy bueno, muy buena idea, Javier, la verdad me encantaría escuchar algo de eso que tenés guardado. Te voy dejando un ping pong que hacemos al final para ir despidiéndonos, y voy a hacer unas preguntitas cortitas. Arrancamos. Hoy a la distancia, con tu edad y toda la trayectoria que tenés, viajás en el tiempo y encontrás a tu adolescente a los 14, 15 años. ¿Qué le decís? Bueno, que piense 2 veces todo lo que va a hacer y que trabaje no muy diferente a lo que hizo hasta el día de hoy. ¿Cambiarías algo de todo lo que hiciste? Si pudieras cambiar algo. No, quizá me asesoraría más en algunas cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo musical. ¿Te hubiera gustado tener un proyecto personal de más joven? ¿Hacer una Retamoso Band, por ejemplo? Sí, pero va a estar. El año que viene va a estar. Si Dios quiere, va a estar. Bien. ¿Qué te sacó la música a lo largo de estos años?
No me sacó nada, absolutamente nada. Todo lo contrario. Creo que esto te lo va a decir cualquier músico de verdad, te va a decir esto. O sea, si no fuese por la música, no sé qué nos hubiese pasado. No, todo lo contrario. Me dio de todo. Amigos, familia de músicos, y eso es lo más. Hermanos de la música, y eso es lo más importante porque lo da la música. Bien. ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas en toda esta época? ¿Qué te gustaría volver a hacer? No, la verdad que la verdad que no estoy tan alejado de las cosas que me gustan hacer. Quizá estaría un poco más como extrañar sinceramente algún tiempo antes, y ahora bueno tiene menos tiempo para un montón de cosas, y no solo por el paso del tiempo, sino porque tiene otra responsabilidad. Pero como extrañar nada. Ahora sí me gustaría tener el tiempo que tenía a los 20 años. La última, Javi, ¿a quién extrañas? ¿A quién extraño? En lo personal extraño a gente que ya no está, mi familia, mis padres, no sé, todas las cosas. Y en lo musical extraño a grandes amigos que lamentablemente ya no están. Los que no veo hace tiempo y están, los puedo volver a ver. Los que ya se fueron, vos nombraste a Negro, Guillermo, yo, bueno, tengo a otra gente que no está más, que eran músicos amigos. Bueno, sobre todas las cosas a eso, a la gente que ya no voy a poder volver a ver. Espero volver a verla en otro plan. Bueno, Javi, desde mi lado no tengo más que agradecerte, no tengo palabras para agradecerte. Excelente la charla. Ojalá que más adelante se repita. Estamos acá para ayudarte a difundir y para cuando quieras que hablemos de tu nuevo proyecto. Vamos a estar acá para darte una mano en todo lo que podamos. Súper agradecido. Sos una de las personas que he ido a ver más de una vez y para mí es un honor hacer una pequeña charla con vos y te agradezco mucho por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarte la molestia, por llamarme, por tenerme en cuenta. Bueno, yo les agradezco también. Seguramente este año que viene, si Dios quiere, van a tener algo de material mío y de los juegos, y van a ser los primeros. Muchas gracias, les mando un abrazo. Abrazo para vos, Javi. Muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste. Y le deseamos y te deseamos a vos también felices fiestas. Más que gracias a la gente por el aguante en cada video. Un abrazo grande. Felices fiestas para todos. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo.